Hola, muy buenas tardes. Pues estamos en un episodio más de nuestro podcast Las Miradas de Todos. Hola, Saúl, ¿cómo estás? Muy bien, Lucy, ¿cómo estás? Muy bien, aquí esperando. Siempre, ya sabes, este momento donde nos reunimos a compartir, a platicar y a hablar de algo importante. Y en esta ocasión, pues tenemos un invitado muy especial que en esta ocasión nos está acompañando el doctor Juan Carlos Núñez, Muchas gracias. cardiólogo muy reconocido y bueno, pues aquí nos va a estar dando su sabiduría, compartiendo su sabiduría con nosotros. Bueno, no, pues muchas gracias por la invitación, Saúl. Estamos listos, a la orden. Pues el tema de hoy es el infarto agudo al miocardio, para decir bien el nombre. Si gustas, empezamos con la parte de epidemiología, las causas y todo este aspecto alrededor del infarto. Claro que sí. Pues es un tema pues que lo vivimos prácticamente pues, todos los días. Hay muy pocas familias que se salvan de tener algún problema cardiológico, pero pues lo más grave de todo es llegar al punto de que se nos tape una arteria del corazón, que finalmente es lo que nos lleva a un infarto al miocardio. Para darnos una idea de la magnitud de este problema, es el primer lugar en cuanto a enfermedades en México, y no solamente en México, sino a nivel mundial. Es el primer lugar en consultas y en mortalidad, sobre todo. Para conocer un poquito de lo que ha pasado desde el 2020, cuando tuvimos la pandemia de COVID, vimos con mucha sorpresa que pues disminuían las consultas de cardiología, y pues era entendible porque pues estábamos en pandemia y pues mucha gente no salía de su casa. Uh-huh. Y traía un dolor en el pecho y no iban a su casa, no salían de la casa, y finalmente muchas personas no fueron diagnosticadas como infarto y desgraciadamente morían en su casa. Entonces, y esto pues no se contabilizó como síndromes coronarios agudos, infarto al miocardio, y bajó muchísimo la estadística. Pero se puede rescatar que en ese tiempo hubo alrededor de 200,000 muertes catalogadas como producidas por enfermedades cardiovasculares. Uh-huh. Y de esas, metiendo la hipertensión, metiendo cardiopatías congénitas, etcétera, más del 80% fueron causadas por infarto. Entonces, una mortalidad muy grande. Y desgraciadamente, pues el infarto se presenta en edad productiva de las personas, Uh-huh. y pues eso resta muchísima capacidad económica en las familias, y pues que si sobrevive, tiene que seguir en tratamiento prácticamente por vida. Entonces, sí es una de las enfermedades quizás la más difícil de controlar en un país. Sí. Quizá viendo ahí, ahorita que platicas también esa época de COVID, quizá describiendo las causas o los factores de riesgo para padecer un infarto, podamos hasta definir qué pasó en ese entonces. Sí, como el COVID era un proceso básicamente inflamatorio a nivel pues de todo el cuerpo, principalmente corazón, pulmones, riñones, etc. El infarto al miocardio, pues uno de sus sustratos, su etiopatogenia, es el proceso inflamatorio a nivel endotelial, a nivel de la capita que recubre los vasos en la forma interna. Esa capita se daña, se inflama y empieza a haber la acumulación de coágulo, que finalmente es el que obstruye las arterias. Entonces, claro que ha aumentado muchísimo la presentación de infartos a partir del COVID. Entonces, sí tiene que ver una relación estrecha muy importante.
O sea, sin COVID, ¿cuáles serían los factores de riesgo además de la parte endotelial, pero ya por fuera del paciente? O sea, fumar, otras cosas, ¿hay Sí, otros factores? sí, claro. Mira, son los factores fijos que le llamamos. Esos no se van a cambiar. Si tus abuelitos tuvieron hipertensión, si tuvieron diabetes, si tienen dislipidemia, por ejemplo, familiar, pues todo eso nos va a llegar por cuestiones genéticas. Pero hay otros factores que son también muy importantes, que son los más comunes y que conllevan a la actividad pues diaria de las personas. Ya no hacemos ejercicio como antes, ya nos llevan la comida a la casa sin ningún control. Pasamos muchas horas en el celular, pasamos muchas horas en la computadora, ya hacemos home office, pues prácticamente trabajamos acostados en ocasiones. Entonces todo eso ha ido modificando nuestra fisiopatología en cuanto a estas enfermedades. Y la hipertensión arterial, pues el 30% de los mexicanos tenemos hipertensión arterial, pero yo me sumo en ellos por cuestiones genéticas también. Más del 10% son diabéticos. El colesterol es otra pandemia que no hemos podido controlar. Cada día tenemos niveles más altos de colesterol y en base a eso, pues los factores de riesgo son muy importantes. El tabaquismo no se ha podido modificar, sigue fumando muchísima gente, incluso a edades más tempranas, y paradójicamente ahora las mujeres fuman más que los hombres. Antes se hacía por cuestiones, podríamos decir, sociales, daba cierto caché el estar fumando en una reunión, en el avión, ir fumando y todo. Se ha prohibido en muchos lados ya fumar en espacios públicos, pero se mantiene el porcentaje de fumadores. Entonces, todo eso, la falta de ejercicio, la alimentación y todos estos factores que acabamos de comentar, pues son los principales generadores de daño a nivel de las arterias, porque no solamente pues, son las del corazón, son las del cerebro, son las de los riñones, son las de las piernas, y es una enfermedad vascular, porque en todos lados tenemos arterias, pero predominantemente las más severas, las más dramáticas, es en el corazón y es en el cerebro. Sí. Y hay una parte emocional también ahí que has notado o has podido notar en estos pacientes. Bueno, es difícil cuantificar o medir qué tanto tiene que ver el comportamiento, pero pues sí hay algunos datos que entre más felices es la persona, menos riesgo cardiovascular tiene. Eso precisamente está por el sistema nervioso, por las emociones, y eso te hace, el que tú no tengas estrés, te hace que no se disparen ciertas sustancias del cerebro, como son la noradrenalina, y eso hace que no tengas, que tus arterias no se cierren. Sí. Entonces sí tiene que ver, realmente. Claro. Porque, ¿cómo lo ves, Lucy, en la parte de bioscodificación, por ejemplo? ¿Cómo es el infarto? Ok, bueno, muchas gracias, doctor. Muy, muy interesante lo que dice, porque a mí eso me da pues todavía más como lógica, ¿no? Sí. En cuanto a la descodificación biológica. Hay dos tipos de infartos, ¿no? El infarto que da por esfuerzo, ¿no? Y el infarto que da cuando estás en descanso, ¿sí? Entonces, según la descodificación biológica, cuando estamos en una fase activa, en un conflicto activo, vamos a tener un infarto de esfuerzo. Es decir, el corazón es como la casa, como el territorio para una persona, ¿sí? Y entonces, si yo estoy luchando por mi territorio, entonces estoy en fase activa, estoy en un conflicto activo, no resuelto, y entonces me va a dar, como es tanto esfuerzo, me va a dar un infarto en un momento de esfuerzo. Cuando ya solucioné, o ya más o menos voy viendo el panorama diferente, donde ya no tengo que estar luchando por mi territorio,
ya recuperé mi territorio y entonces ahí se da el infarto en descanso. Y platico un poquito o doy ejemplos en esto del territorio. ¿Ustedes conocen los cómics que se llaman Asterix? Sí, franceses. Sí, sí. Desde Bueno, hace mucho. Asterix eran unos cómics, precisamente, el escritor de Gauchini, creo que es el apellido, de este cómic, él era una historia de unos habitantes galos, ¿no? Era Gala, una país ficticio, y entonces estos galos peleaban por su territorio, es decir, la aldea donde ellos vivían, Asterix y sus compañeros, era la única aldea que no había sido conquistada por Julio César. ¿Sí? Y entonces, eso se debía, según el cómic, a que tomaban una pócima especial que le hacían sus druidas, como sus sacerdotes. ¿Sí? Y entonces se la tomaban y tenían superpoderes. Y bueno, aquí lo que llama la atención es que cuando en el último capítulo de la historieta del cómic que escribe Gauchini, se recupera, ellos ya son dueños de su territorio, ya no hay que luchar más y él muere de un infarto. ¿Sí? Entonces nos está hablando de que él, su historia personal, su historia familiar, estaba en ese cómic. Algo pasó en él que sintió que ya tenía su territorio, porque el territorio puede ser para cada persona diferente, ¿no? Mis pensamientos son mi territorio, mi tarea es mi territorio, mi cuarto es mi territorio, etcétera, ¿no? Mi pareja. Y entonces, algo yo creo que él se sintió ya que no tenía que pelear por un lugar y se murió. Pero coincidió que cuando él escribe este capítulo, se muere. Y entonces te pongo otro ejemplo. Un hombre que siempre está preocupado por por llevar sustento a su familia, ¿no? Por el dinero, porque tengan que comer. Inesperadamente, ¿no? Recibe una herencia de un tío que no sabía que tenía, se resuelven esa parte económica, le da un infarto. ¿No? Ya no tiene que luchar por el territorio. Ya recuperé mi territorio. Sí. Otro ejemplo que lo vi en terapia, de un hombre que está pasando por un proceso de divorcio y pues fue muy doloroso para él el perder a su esposa y bueno, pues de alguna manera a sus hijos, porque los hijos iban a quedar con la esposa. Y total que en el proceso recupera a la esposa, le da un infarto. ¿Sí? Entonces, porque recuperó el territorio. Sí. Entonces, eso es a nivel descodificación. Lo que hablaba el doctor de la hipertensión, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, yo no le sé nada a lo médico, doctor, ¿no? Está muy interesante. Y entonces, las arterias son las que llevan la sangre del corazón al cuerpo, ¿verdad? Sí. Y las venas al revés, del cuerpo al corazón. Oxigenada y desoxigenada. Exactamente. Y entonces, cuando las arterias tienen el paso libre, pues todo está re bien, la presión arterial va muy bien, ¿no? Y de regreso igual. Pero cuando hay algo que me obstaculiza, ¿sí? Y en este caso, sí, por supuesto, mientras más garnachita como, pues más colesterol voy a crear, ¿verdad? Pero puede ser, o siempre en las observaciones que yo he tenido tengo muchísima presión de familia, o no puedo hacer lo que yo quiero, o quiero hacer algo y no puedo por las circunstancias, entonces eso hace que mis arterias se hagan más estrechas, que no permitan fluir de la sangre, entonces es donde viene esta hipertensión, esta presión arterial. Tengo que presionar más, vamos a decir, el corazón tiene que presionar más, bombear más sangre para que pueda pasar por ese lugar más estrecho. Es que en realidad estás describiendo, Lucy, la enfermedad cardiovascular, o sea, el infarto pues es la costumbre de pensar que ocurre en el corazón, pero en realidad ocurre o puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Sí, no, realmente eso que acaba de decir es muy cierto y eso se determina por el estrés. O sea, entre más estrés tengamos,
hay más sustancias que afectan negativamente la funcionalidad del corazón y de sus arterias, ¿verdad? Y la vasoconstricción, que es cuando se estrechan esas arterias, pues es lógico que va a sufrir ese corazón. Ujú. Y si además de todo eso le empezamos a poner plaquitas de grasa por dentro Sí, a las claro. arterias, pues vamos a tener una circulación más difícil. Entonces, cuando nosotros necesitamos, que estamos haciendo, por ejemplo, ejercicio, Ujú. y necesitamos que nuestras arterias estén limpias para que pueda llegar sangre a todos los tejidos, nos damos cuenta de que en ocasiones nos duele el corazón cuando hacemos ejercicio. Ujú. Y eso traduce ya una lesión dentro de las arterias. Entonces, eso es una de las principales causas, el acúmulo de grasa, de colesterol dentro de las arterias y la vasoconstricción periódica que produce el estrés es una de las causas principales también de sufrir un infarto al miocardio. Sí. Ok, entonces, las emociones en exceso, la presión que siente la persona, que tiene que, vamos a decir, que ahora tiene que ponerle mucho más esfuerzo a salir adelante, porque no se lo permite las circunstancias de su vida, porque ya fue programado así. Tal vez tuvo un papá que no le permitía ni hablar, ¿no? Tal vez tuvo un papá que igual se presionaba y que porque se presionó su papá por el dinero, él también se sentía una carga. Y entonces ya viene por eso decía el doctor, no, pues que si el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo ya traen esa historia, pero también son historias de emociones que no se pudieron lidiar en el momento, en la generación de estos, generalmente hombres. También a las mujeres les da infarto, por supuesto, pero es generalmente mujeres masculinizadas, ¿sí? Okay. Personas que se tienen que hacer cargo ahora sí que del hogar, de la economía, ¿no? Y entonces, y que también lo vienen aprendiendo de sus madres, de sus abuelas, de sus bisabuelas, de sus tatarabuelas. Porque cargar el estrés de la familia y muchos factores provoca eso, obviamente. Porque lo que están diciendo, o sea, no es que la emoción o algún factor único cause un infarto, sino yo siempre veo la salud como salud es el equilibrio de la coordinación de varios factores para llegar a un punto. Entonces, si tú tienes una genética que ya te predispone a algo, luego estás comiendo de cierta manera que te predispone a algo, o estás haciendo ejercicio que ya te está predisponiendo también al infarto, y varios factores, y en ese momento llega un factor emocional o llega un factor de alimentación extra. ¿Es un disparador? Dispara la enfermedad. Claro. Exactamente, sí, exactamente. Una de las primeras definiciones de infarto allá por 1700 es un dolor intenso en el tórax que sucede después de una acalorada jugada de póker. Okay. O sea, era lo que se sabía. Sí. Estuvo discutiendo en la jugada de póker y de repente se agarró el pecho y cayó fulminado. Entonces ellos le echaban la culpa. Claro, bueno, era lo lógico, ¿no? Claro. Pero no se sabía todavía tanto que se sabe ahora, ¿verdad? Que sí. Los factores de riesgo son multifactoriales, son muchísimos, pero los más importantes y los que predominan es precisamente la cuestión genética, la falta de ejercicio, los la hábitos, obesidad, el sedentarismo, el estrés, pero sobre todo la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado y el tabaquismo. Entonces, esos son las principales causas. Sabemos que la persona que tiene todos estos factores de riesgo le va a dar un infarto. Sí. En cualquier etapa de la vida va a haber un disparador que lo lleve a que se le tape una arteria completa. Pero ahí, por ejemplo, la diabetes y la hipertensión no comparten factores, o sea, ejercicio, alimentación, o sea, también comparten varios factores iguales, ¿no? Sí, claro. Y el sustrato viene siendo el daño al endotelio. O sea, la diabetes se considera como un equivalente de cardiopatía isquémica, de lesiones coronarias. ¿Por qué? Porque nosotros cuando detectamos un paciente como diabético, ya tiene más de 15 años con lesión coronaria. Entonces, esos pacientes ya tienen un daño dentro de sus arterias y finalmente va a haber algo que rompa el endotelio, que haga que se forme un coágulo ahí agudo y tape la arteria. Eso ya está bien establecido. Sí.
qué interesante, porque hace algunos episodios hablamos de la diabetes, ¿recuerdas? Sí, es Sí. parecido. Y bueno, en la diabetes, lo que pude compartir y de las observaciones, ¿no? que he tenido, es de las personas que sufren diabetes es porque ha tenido que luchar demasiado, ¿sí? O sea, ha tenido que hacer un esfuerzo, un sobreesfuerzo por salir adelante de alguna situación, ¿sí? De una situación de violencia, de una situación económica, de una situación ¿cómo se llama? De física, inclusive, ¿no? Pero en varias generaciones. Porque también ahí vamos a ver, sí, pues es que mi mamá, mi abuela, mi bisabuelo, mi abuelo, mi bisabuelo, ¿no? Entonces, pero es eso que también traemos en nuestro ADN como una programación de, pues a mí me toca luchar en la vida, ¿sí? A mí me tocó lo difícil. Y entonces, todo eso Y además sí, adquirí el gen de la diabetes, Sí, el gen de la exacto. hipertensión. exactamente. Aparte, pues eso. Pero si se cambian los hábitos, porque todo eso tiene que ser en conjunto, ¿no? Pero si yo cambio mis hábitos, si cambio mis emociones, si cambio, claro que puedo revertir, puedo regresar a la homeostasis, que es la salud, ¿no? Es que en realidad la definición, lo platicaba el otro día fuimos a la Ciudad de México, la definición de salud que nos da la OMS, o sea, en realidad sí lo engloba, que es el bienestar físico, social y emocional. Esa es y no solamente la ausencia de enfermedad, pero lo vemos separado. O sea, en realidad, como nos lo enseñan, creo, y como lo vemos en el paciente, es el bienestar físico, emocional y social. Entonces, conmigo vienes en la parte física, pero el paciente se presenta completo. Esa es la parte que se nos olvida. Se presenta, ahorita, si yo fuera paciente, me estoy presentando con un problema físico, tal vez el infarto, pero está relacionado a la parte emocional y social siempre, que es la parte que estás diciendo, ¿no? O sea, digo, sea desde genético y ancestral, lo que como sea, Sí, desde claro. hace generaciones, pero siempre viene en conjunto. O sea, lo que tenemos que poner orden es las tres esferas siempre, ¿no? Exactamente. Y lo comentamos en otros episodios, que una persona que puede tener también un conflicto de territorio, ¿sí? Perdió su casa, ¿no? Y entonces está en un conflicto de territorio, pero no le da un infarto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene muy buena alimentación, porque tiene hábitos de ejercicio, o le da un infarto y es muy leve y no le afectó tanto. ¿Por qué? Porque además también tiende a escuchar cosas que le ayuden en las emociones, a mirar cosas que le ayuden en las emociones. Y entonces todo eso ayuda también a que nuestro cuerpo esté fuerte y aguante un bioshock emocional fuerte. Sí. Así ahorita que platicas, en los síntomas, a ver si también podemos descubrir un poco todas las esferas. ¿Cómo sería un síntoma de un infarto? Bueno, hay unas manifestaciones clínicas frecuentes y otras presentaciones no muy frecuentes. Uh-huh. Por ejemplo, la persona que inicia con un dolor en el tórax, le llamamos dolor precordial, un dolor intenso, que dure más de 20 minutos, que venga acompañado de sudoración, de dolor en el maxilar, incluso hasta en la espalda, en el brazo izquierdo, en los dos dedos estos de abajo, y que sienta una sensación de muerte inminente. Así está descrito. Es un dolor que jamás en mi vida lo he sentido. Estoy bañado de sudor, estoy mareado, tengo los latidos rápidos. Algo me va a pasar. No sé qué, pero algo me va a pasar. Y desgraciadamente, muchas personas confunden estos síntomas. No, es que cené taquitos, cené unas enchiladas, me comí una hamburguesa. Traigo gastritis. Ahorita se me quita con un Alka-Seltzer, etcétera, y vamos a ver en la mañana cómo sigo. Y ya no amaneció. Mucha gente ya no amanece, mucha gente o se da cuenta 4 o 5 horas después de que no se le ha quitado el dolor
que sigue y que siente que algo mal, y es cuando va a un hospital. Ujú. Y bueno, aquí el corazón es un músculo, todos sabemos que entre más tiempo queda sin sangre el músculo, más se va a perder esa fuerza del corazón. Y desgraciadamente cuando pasa más de una hora, el corazón empieza a tener pérdida muscular, empieza a dañarse irreversiblemente. Entonces es parte del tratamiento, el acudir inmediatamente a un hospital, por además que un hospital tenga un electrocardiógrafo para tomarle un electro y saber si realmente está teniendo un infarto. Entonces, pero pasa lo siguiente, en las personas que son diabéticas, por ejemplo, la sintomatología en ocasiones es muy diferente. Ujú. A veces nada más sienten una falta de aire transitoria, o a veces se desmayan y se recuperan y pueden hasta seguir haciendo su actividad. Entonces, menos se detectan a tiempo. Okay. Entonces, sí es una situación que se debe tomar en cuenta. Un dolor en el tórax con estos factores de riesgo que hemos mencionado, pues la recomendación es que se vayan inmediatamente a un hospital. Es más fácil que le digan, señor, estaba usted cursando con una gastritis. Ujú. Váyase a su casa, tómese sus antiácidos, etcétera, a que pase 4 o 5 horas y llegues y pues sí tuvo un infarto, pero pues ya el tratamiento de urgencia como que ya no se le va a poder hacer. Vamos a ver cómo evoluciona y tenemos la regla del 30%, que muchas veces es muy cierta, que el 30% de los pacientes que se infartan no llegan al hospital. Entonces, sí tenemos que hacer mucha conciencia en todas las personas de que si hay factores de riesgo, como los que hemos mencionado, la diabetes, la hipertensión, los colesterol alto, el tabaquismo, etcétera, pues tenemos que estar pendientes de que puede pasar una situación de urgencia. Y sabes que Sí. perdón, me llama la atención siempre el infarto, porque como dice Juan Carlos, lo relaciono yo siempre mucho con el choque emocional. El choque emocional es, vas manejando y te choca a alguien, o ves un choque, o ves algo fuerte, y te provoca esa emoción fuerte, inesperada, y no le haces caso. Entonces lo dejas pasar y te provoca después una enfermedad física para este lado. Me llama mucho la atención porque ocurre mucho que a veces no le damos esa importancia a algo físico que está ocurriendo, pero como dices, en la diabetes puede ocurrir en menos intensidad y no te das cuenta, o estamos acostumbrados a quedarnos callados, o a no decir nada, o al rato pasa y ocurre un problema físico mucho mayor. Sí. Y yo tengo una pregunta, doctor. Porque, por ejemplo, hoy en la mañana tuve una consulta, una mujer, que será unos 52 años, yo creo, que tuvo un padecimiento de no sé qué, tiene que ir al doctor hace un año y el doctor le dice, colitis, ¿sí? Traía una colitis y él va con el doctor le revisa de todo, le toma la presión y dice, la colitis, olvídese, trae la presión muy alta. Y mi pregunta es, ¿cómo se da uno cuenta que puede tener uno hipertensión? ¿Cuáles serían los síntomas? A la hipertensión se le conoce como el asesino silencioso. Para empezar, en muchas personas no les da síntomas. Pero pues ahí está la situación de que a partir de los 30 años debe uno estar en constante revisión médica, ¿verdad? No tenemos esa cultura. Exactamente. Nosotros vamos con el doctor cuando sentimos. Sí. Cuando no sentimos nada, pues nomás lo saludamos. ¿Verdad? Entonces, la hipertensión arterial pues es muy frecuente. 30% de las personas arriba de 40 años tienen hipertensión arterial. Entonces, y esa pues no se detecta a tiempo. Y ya cuando revisamos pacientes, le digo a mis pacientes, oiga, usted tiene una hipertensión de más de 10 años. No, doctor. Apenas la semana pasada me dijeron que tenía presión alta. A ver, esos dolores de cabeza que usted dice que son migrañas, esas flamitas en los ojos que tiene, que le dicen que son un cambio de aire y que se le puso rojo el ojo. Todo eso nos habla de que sí hay hipertensión, de que sí ya tiene una presión alta de tiempo atrás.
Cuando hacemos un electro, hacemos un ultrasonido del corazón, pues nos damos cuenta que ya está más gruesa las paredes del corazón, que ya tiene cambios en el ultrasonido que nos hacen ver que esa persona ya tiene más de 10 años con hipertensión. Entonces, seguramente ya tiene daño por dentro de sus arterias. Y en algún momento va a ser el disparador. Como decía el doctor Saúl, un estrés súbito, un accidente, un robo, ahora que está pues, la inseguridad también muy alta. Las extorsiones y todo eso. Sí, hay un ejemplo de un artista hace tiempo que falleció en un asalto en la Ciudad de México. Sí, Mariana Levy. Ella prácticamente se infartó de miedo, de la impresión, de que sus hijos, y tuvo una vasoconstricción. Y fue instantáneo, ¿no? Sí, falleció en un instante. Entonces, todo eso, claro que puede suceder. Ahora, hay una situación de que hemos tenido pacientes muy jóvenes, infartados, y con lesiones de sus arterias muy importantes cuando hacemos los procedimientos de cateterismo para ver ya las arterias. Vemos que ya las arterias están muy lesionadas y desgraciadamente es por el efecto de drogas. Entonces, las drogas van acabándose las arterias por dentro y en algún momento dado puede ocurrir un problema cerebral o un problema cardiológico. O en deportes también, ¿no? En deportes con uso de sustancias. Fíjate que sí, cuando usan sustancias para aumentar el rendimiento, pues lo que hacen es aumentar la fuerza en el corazón, la presión, aumentar la frecuencia cardíaca, etcétera, y te generan una sobreactividad que muchas veces, si no estás bien estudiado y traes por ahí otra enfermedad, pues es que se murió haciendo deporte. Pues se pudo haber muerto en cualquier momento, pero el deporte fue el disparador, la actividad física tan importante, y te das cuenta de que esa persona ya traía lesiones en su corazón. Tipo, porque hay otras causas que pueden generar infartos, como las cardiopatías de los músculos, del músculo cardíaco, las cardiopatías hipertróficas que le llaman, son enfermedades que son las menos, pero suceden. Entonces hay que estar pendientes. Algo que decías de la frecuencia del infarto en la mujer, tienes mucha razón. El infarto se presenta predominantemente en hombres, porque la mujer en etapa fértil tiene lo que se llama la protección hormonal, ¿sí? Sus estrógenos, su progesterona, todo ayuda a mantener esa tranquilidad, podríamos decir, cardíaca, porque mantiene sus arterias dilatadas, las mantiene de cierta forma sanas. Pero cuando la mujer llega a la menopausia, ahí es donde empieza a elevar la frecuencia de infartos. Y por la falta de la hormona. Por la falta de hormonas. E incluso la mujer tiene más frecuentemente infartos que el hombre. Y aparte, sus arterias se ha demostrado que son más delgadas. Por lo tanto, la mujer que se infarta después de la menopausia tiene más riesgo que el hombre. Cuando nosotros hacemos los procedimientos para destaparle las arterias, pues nos vemos que son arterias muy pequeñas, que se pueden cerrar, que se pueden tapar otra vez y que son difíciles de tratar. Sí, y qué bueno que lo menciona, doctor, porque eso a mí me lleva, bueno, pues yo ya tuve un proceso de menopausia, ¿no? Y eso yo creo que sería un buen tema para después de tratarlo, ¿no? Desde cómo cómo vivimos las mujeres la menopausia, es una pérdida de territorio. ¿Sí? Es una pérdida de territorio muy grande. Muy grande, porque en primer lugar, hormonalmente, claro, pues bajan todos nuestros niveles de estrógeno y baja pues todo, vamos a decir, el colágeno y todo eso, ¿no? Etcétera. Y entonces ya no nos sentimos tan atractivas. A mí, en lo personal, y vamos a decir, varias amigas que somos contemporáneas, teníamos un miedo a la vejez enorme, ¿sí? Y entonces, todo eso causa eso, estoy perdiendo mi territorio, ¿no? Entonces, bueno, también es una causa emocional que yo entendí a mi mamá en esa etapa que decía, ay, mamá, pobrecita,
cómo se siente uno como mujer desplazada. Aunque no sea cierto, ¿sí? Pero hay algo que nos hace de sentir, porque además pues perdemos obviamente ya nuestra capacidad de fertilidad y todo eso, y en vez de pensar que realmente se gana otra etapa en la vida, ¿no? Se gana pasamos a otro nivel. A un nivel de sabiduría, de tranquilidad, ya hicimos lo que nos tocaba hacer. Sí, pero desgraciadamente, pues ahora prácticamente el 80% de las mujeres trabajan, entonces es muy difícil que pase eso de que se van a relajar. No. Porque no la verdad... Pero la menopausia eso es, ¿no? Sí, pues sí, hormonalmente sí, pero desgraciadamente muchas socialmente mujeres no. la tienen que seguir como pueden. Y hay mujeres que la menopausia, pues sí, ya pasó y ni la sentí, pero hay mujeres que si no les das hormonas prácticamente se mueren de tantos síntomas que tienen. Entonces es algo muy difícil a veces de manejar. Sí. Que habría que ver la parte emocional y social ahí con las mujeres que sí tienen síntomas, ¿verdad? Sí, claro. Porque no todas las mujeres, debe haber una causa biológica, claro. Desconozco, pero debe haber... Y la causa emocional muy importante, porque también en ese tiempo es cuando viene la descalcificación de los huesos y puede venir la osteoporosis. Bueno, la descalcificación de los huesos es una desvalorización profunda. Ese es a nivel descodificación, ¿no? Una desvalorización tan profunda que ya no hago calcio porque ya mi cerebro dice, ya no vale nada, ¿no? Eso es lo que ella piensa. Y entonces ahí viene esa osteoporosis. Entonces sí, para las mujeres que nos están escuchando, la menopausia es una etapa para la mujer en donde está en su mayor sabiduría, en su mayor como sanadora. No como sanadora en cuanto a brujería, no, pero como sanadora en presencia, en palabras, en experiencia. ¿Sí? Yo esa parte, ese momento de la mujer, le digo al ir a mi pareja, le digo, es que ya biológicamente ya vas a descansar, mes con mes estás trabajando tu cuerpo, preparando tu cuerpo para algo que va a suceder y no sucede, pues en realidad tómalo como un descanso, o sea, es algo que ya te toca, ¿no? Que lamentablemente con el trabajo, como dices, pues no se va a poder, pero en realidad biológicamente es un descanso mental, socialmente, pues tómalo de esa manera. Sí, ¿no? Y debería ser un descanso también emocional, psicológico. Y más con los detonadores que dijimos, si ya estás cargando con una etapa en tu vida de alimentación, factores que te llegan, por ejemplo, que estamos hablando del infarto en realidad, pues llega un momento donde se dispara, ¿qué dice? Se disparan los infartos en mujeres, ¿por qué? Pues porque toda la carga de todos los aspectos está llegando en ese momento. Sí, y nunca lo había visto. Si tiene más factores de riesgo aparte de la menopausia, si por ejemplo empezó con diabetes a edades más tempranas, claro. Si tiene obesidad, si tiene problemas vascular de sus venas periféricas, de sus piernas, pues todo eso va a condicionar otro tipo de problemas. Sí, no, y si siempre se sintió un cero a la izquierda. Sí, aparte de ahí también llega el proceso de menopausia, le tienen que dar hormonas sintéticas y le metemos otro problema, porque el riesgo de fenómenos embólicos a través de sus venas aumenta muchísimo, las tromboembolias pulmonares y pues pobres, por un lado el problema isquémico y por el otro lado de trombos y de coágulos y etc. Entonces todo eso... Ok, sí, doctor, eso me lleva a otro punto, en donde de acuerdo a la descodificación biológica, no sé en la parte médica, pero las arterias son masculinas y las venas femeninas, ¿sí? Entonces, a los hombres les va a dar más infarto y a las mujeres más trombosis, ¿sí? Más varices, ¿sí? Y entonces, en ese aspecto me recordó ahorita eso de las venas, de las trombosis, de los, ¿cómo me dijo? ¿Trombo qué? Embolias. De las embolias, es por esa parte de que las venas son femeninas. Vamos a decir, están regidas por otra parte del cerebro, por el cerebro derecho vamos a decir, las arterias por el cerebro izquierdo, ¿sí? Y entonces, otra cosa que mencionó acerca del colesterol y la
¿Cuál es la otra? ¿Colesterol y qué? Pues Triglicéridos, los triglicéridos. Y entonces, cuando una persona siente que solamente cuenta con ella misma, ¿sí? Va a generar colesterol alto. Cuando la persona siente que necesita ayuda porque se siente inútil, va a generar triglicéridos. ¿Sí? Y cuando una persona tiene triglicéridos y colesterol, solo cuento con mi clan. Esos son, según la descodificación, los conflictos que hay detrás de ello. Y entonces sí hay demasiados factores que nos van a llevar a un infarto, ¿sí? Demasiados factores que nos van a llevar a enfermar nuestro corazón cuando el corazón está haciendo todo el esfuerzo para estar vivo, ¿sí? Por eso se infarta. Sabes que para hablar de tratamiento y continuar, digo, tengo ahí dos ejemplos de tratamiento, pero si ustedes hablamos de tratamiento, ya te hago unas preguntas. Ok. Bueno, el infarto pues es una situación súbita. Es muy diferente a lo que le llaman la angina de pecho de esfuerzo. Esos son situaciones que nos están avisando que en algún momento se va a obstruir. Y ahí podemos actuar prácticamente para salvar el corazón a tiempo, ¿no? Pero vamos a ponernos en el escenario. Desgraciadamente no se atendió la persona, pero ya entró con el dolor y lo que les recomendamos es que vayan a cualquier hospital a cualquier hora. ¿Por qué? Porque con el corazón el tiempo es vida. Entre más minutos va pasando que no tienes la atención médica adecuada, menos salvamento de corazón, menos salvamento de músculo, más complicaciones. Y el tratamiento actualmente se divide en tres etapas. Pues la primera es dar el sostén, médico, farmacológico, de aspirina, de antiagregantes plaquetarios, se llaman los antiagregantes plaquetarios, la anticoagulación, las estatinas, que son muy importantes para mantener hasta cierto punto la permeabilidad de las arterias. Pero el tratamiento de urgencia, que realmente te va a salvar la vida, solamente se puede hacer si tienes la posibilidad de llegar a un hospital dentro de las primeras 4 horas de que empezó el infarto. Y eso se llama el tratamiento trombolítico. Trombolítico es un medicamento, el medicamento hace que se disuelva el coágulo. En la mayoría de las personas trata de que se disuelva el coágulo. Pero eso se logra entre más rápido vayas al hospital. Si estás a la vuelta de un hospital y te dio dolor, llegas a los 15 minutos, pues es muy probable que te vaya mucho mejor que cualquier otra persona que llegó a las 12 horas o hasta el otro día. Eso es en la mayor parte de los hospitales. ¿Por qué? Porque el tratamiento ideal, bueno, se tapó la arteria, pues hay que destaparla. ¿Sería cirugía? No, ¿verdad? No, se le llama intervencionismo coronario, se le llama angioplastía, es meter un catéter a través de tus arterias. Nosotros ahora lo hacemos por la arteria radial de la muñeca o por la arteria femoral de la pierna. Y mediante un catéter, ver la anatomía primero, la anatomía coronaria, saber cuál arteria fue la que se obstruyó, ver las características de esa obstrucción y proceder a meter otro catéter muy especial que trae un globito en la punta, y ese globito lo metemos justo, haz de cuenta que esta es la lesión, se mete el globito en la lesión, se infla con un dispositivo desde afuera y se abre la arteria otra vez, pero ahí queda el remanente de la placa de calcio y de colesterol que obstruyó. Enseguida metemos así como este micrófono, un resortito, me parece un stent, que se llama stent, un resortito metálico que trae un medicamento especial, y ese lo inflamos con otro baloncito y queda adosado en la parte interna de la arteria. Entonces queda forrada por dentro con un material pues muy difícil de que se vuelva a tapar, pero sí sucede. Hay ocasiones en que pues queda el paciente perfectamente, la arteria se tapó y pues estamos ya platicando con la familia y se vuelve a tapar en forma aguda y a correr todo el mundo y pues bueno, cambia el pronóstico. Pero el tratamiento de
de elección es hacerle lo que se llama una angioplastia. Okay. En ciudades, hace poco me tocó estar en Praga y fuimos a un hospital donde se atienden puras personas de corazón en forma aguda, y ellos tienen un sistema, yo creo que por eso nos empezaron a decir que queríamos un sistema europeo. Ellos no dan medicamentos trombolíticos, no dan medicamento para destapar la arteria. ¿no? A todos los meten directo a destapar la arteria con catéter. No, tienen una sobrevida impresionante y un rescate de pacientes grandísimos. Wow. Pero tienen todo un sistema. Claro, que tiene años procesándose ese sistema de salud. En todas las comunidades que estén más alejadas de un hospital, hay helicópteros, hay ambulancias de donde tratan al paciente en la ambulancia, ya prácticamente lo dejan estable en el hospital. O sea, es impresionante todo eso. Y desgraciadamente, pues nosotros, solamente algunos hospitales, solamente algún tipo de pacientes pueden, hasta hace 10 años podían tener ese tipo de terapia. Afortunadamente, pues hay cosas muy buenas. Ya se implementó a nivel nacional lo que se llama el Código Infarto. El Código Infarto es un protocolo que se inició en el Seguro Social. Y era eso. El paciente tiene que llegar en las primeras horas. Desde la ambulancia ya lleva el electrocardiógrafo, se le hace el electro, se manda por los teléfonos celulares a un centro. Hay un médico capacitado recibiendo la información, revisando el electrocardiograma y dando apoyo a los paramédicos, guiándolos a dónde va a ir el paciente y qué grado de urgencia lleva. Wow. Entonces, ya cuando llegan a un hospital, que le llamamos de tercer nivel, donde tienen sala de hemodinamia, donde se hacen esos procedimientos, la tienen 24 horas, todo el año, porque hay residentes, hay médicos de guardia, etcétera. Entonces el paciente va a llegar a un hospital de ese tipo, de esa categoría, y ya hay gente esperándolo. El paciente ya no llega a urgencias, pasa directamente a la sala de hemodinamia a destaparle la arteria. Tiempo es vida para el paciente. Entonces, pero eso solamente lo tenemos aproximadamente en un 15%. Wow. Entonces, el 85% de las personas que sufren este infarto, pues se tienen que ir a otro tipo de tratamiento, a destaparle la arteria con medicamento. Cosa que no se logra no más que en un 20-30%, no es tan efectivo. Y ya después se puede transmitir el paciente a otro hospital donde se le haga el procedimiento de angioplastia y quede resuelto el problema. Pero te digo, entre más tiempo pasa, menos probabilidades de que quede bien el paciente. ¿Y es recomendable para un paciente mientras llega al hospital? Digo, mucho sucede que los lleva a su familiar o a ver cómo le hacen. ¿Toman una aspirina o algo ahí en el camino? Pues sí, esa es una buena pregunta porque si nosotros más o menos conocemos los síntomas, el paciente puede confundirse. Entonces, en ocasiones, por ejemplo, tuvimos un paciente que se desmayó y pues no lo podían recuperar y el paciente recobró la conciencia un poco, le dieron aspirina y el paciente estaba cursando con una hemorragia cerebral, pues está contraindicado, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener la certeza de que es del corazón para empezar. Pero pues no pasa nada si el paciente ya va para el hospital, pues sí, pero lo que no debe hacer es tomarse una aspirina y quedarse en su casa. Claro. O sea, qué bueno. Finalmente en el hospital el tratamiento inicial es dar carga de aspirina, que son hasta 300 miligramos, una carga con una dosis muy alta y con otros medicamentos. Pero, pues, de que se tome una aspirina o no, mucha gente se siente muy bien. Oye, le di una aspirina, creo que le salvé la vida. No, lo importante es que lo lleves a un hospital. Sí. Que saber si realmente tiene eso. Sí, eso es lo más importante. Como le vas a salvar la vida, es llevándolo a un centro donde se pueda atender. Y el tratamiento posterior, porque, bueno, ya uno es el agudo, ¿no? El que se tiene que hacer ahorita. Sí. ¿Cuál sería? Mira, eso es muy importante porque muchas veces
y sobre todo institucionalmente, pues ya el paciente llegó, ya se le hizo el cateterismo, ya se le destaparon las arterias, quedó muy bien, que le vaya muy bien, ya lo dan de alta, muchas veces el doctor ni está cuando lo dan de alta porque le tocó otro turno, y pues que vaya cita en 2 meses con el cardiólogo. Espérame, o sea, sí, ya se resolvió el problema circulatorio, pero el corazón está aturdido, así se le llama. El corazón todavía está aturdido, es como un golpe en un brazo, en un músculo. No te fracturaste ni nada, pero traes hinchado ahí y no puedes moverlo. Todavía tienes que esperar cierto tiempo para rehabilitarte y que el músculo vuelva otra vez a trabajar, tu brazo esté bien. Así es el corazón. El corazón le destapas, vuelve a circular su sangre, pero el corazón queda aturdido. Queda lastimado. Entonces necesita rehabilitación. Y es lo que se nos olvida muchas veces. Y el paciente que no se rehabilita no tiene una curación prácticamente completa como debería ser. Entonces la rehabilitación es importantísima. Okay. ¿Y cuál sería la rehabilitación? ¿Cómo? Hay varias etapas. La primera es desde que sale ya del hospital. Incluso en el hospital se puede empezar a rehabilitar con ciertos movimientos, ciertos ejercicios. Muy importante la estabilidad emocional, ¿verdad? Tuvimos ahí un paciente hace poco que pues desgraciadamente se infartó y pues se le juntaron 3 señoras. Entonces todas querían cuidarlo en la terapia y pues no está permitido. Pero para empezar el paciente tenía un estrés tremendo. No, por supuesto. Porque pues no sabía cómo manejarlo. Y bueno, pues hasta que le pusimos el consabido letrero, no se aceptan visitas por orden médica. Y pues las mantuvimos un poquito alejaditas para que el paciente estuviera más estable. Entonces ya desde ahí ya va mal la cosa porque pues, ese paciente no va a estar estable, no va a estar no. Psicológicamente emocionalmente va a estar su corazón muy alterado. Entonces sí tenemos que hablar con la familia primero para que nos ayuden a que el paciente se rehabilite, ¿verdad? Y hay varias etapas de rehabilitación, desde empezar la caminata, empezar a hacer algo de actividad, sobre todo en bicicleta estacionaria, algo de caminadora, pero se le tiene que hacer un estudio previo para ver cómo quedó. El hacerle un ultrasonido después del infarto nos dice qué tanta fuerza tiene ese corazón y qué tanto le vamos a poder exigir para irlo rehabilitando. Es bien importante. La rehabilitación yo siempre he dicho que es la base de que el corazón vuelva a lo normal. Como en todos lados. Si usted se fractura y no la rehabilitan, aunque le pongan la férula, que le pongan la prótesis, ese músculo queda completamente flácido y usted va a seguir con problemas. Entonces, la rehabilitación es algo vital, espectacular, la mejoría. Ahí tengo la duda. A veces los pacientes que hemos visto tienen la duda, pasa un año, por ejemplo, y luego mencionan que ya caminan un poco más. Obviamente hay una rehabilitación, pero a las 3 cuadras ya sienten algún problema. Y pues ya no van, o sea, después de cierto tiempo ya no van al médico, tanto no al especialista. ¿Cuál sería la recomendación en la parte física, en caminar, hacer ejercicio? Ajá. ¿Hasta dónde van ellos conociendo, hasta dónde pueden llegar? Sí. Bueno, ahí depende realmente cómo quedó ese corazón, qué tanta fuerza. Nosotros en el ultrasonido medimos la fracción de eyección, que es la fuerza del corazón, la fuerza con que avienta la sangre del corazón. Entonces, dependiendo de eso, se va a iniciar un proceso de actividad física. Incluso puede ser primero manual, puede ser las manos, los brazos, las piernas, incluso en su cama. Y ya después empieza a caminar y empieza, por ejemplo, 15 minutos por día, salir, dar la vuelta, regresar acompañado de alguien. Y si el paciente lo tolera y se siente bien, pues ir aumentando cada semana un poquito más, hasta lograr prácticamente 40, 45 minutos al día, y eso ya sería prácticamente lo normal, podríamos decir. Sí. Y sabes que también me recuerdo cuando había un paciente que tuvo infarto y se le enseña a los pacientes o familiares que tiene que ver con el colesterol, obviamente. Entonces, el paciente tenía unos 85 años, más o menos. Yo estaba ahí como interno, en realidad. Ajá.
Y me acuerdo mucho la pregunta de los familiares, porque se le hicieron al doctor, que era, es que el paciente quería seguir, 85 años, quería seguir comiendo carnitas. Sí. O sea, es la verdad, le gustaban mucho. Entonces la pregunta que nos hizo el doctor fue, ¿come o no come carnitas a esa edad? Sí, porque los familiares obviamente están preocupados porque le vaya a pasar otro infarto al paciente, ¿no? Sí. Y el paciente pues quería disfrutar el alimento. ¿Qué opinas de ese ejemplo? No, yo soy radical en eso, y pues eso fue lo que le generó el problema, entonces él lo tiene que entender. Sí. Y pues la verdad que Aunque tenga 85 años y no disfrute comer, o sea que, porque yo te lo voy a poner al revés, ya no come lo que le gusta y se va para abajo y en realidad también va a causar otro tipo de enfermedad o de desenlace porque ya no disfruta esa parte de su vida. que como una vez al mes, porque se le quite el antojo. Yo sí respondí que comiera, la verdad, que te soy sincero. Es como el señor que a los 90 años todavía está fumando y ¿cómo le quitas el tabaco? ¿Cómo le quitas el cigarro? Es difícil, pero son hábitos que tienes que modificarlos. Sí. Definitivamente, sí. Tienes razón. Pero bueno, pues. Es que nos toca, o les toca, digo, a mí no tanto, lo difícil de la medicina a veces es que el doctor alcanza a ver todos los factores y tal vez las personas o los familiares influyen mucho y el paciente pues no lo comprende, ¿no? O sea, en realidad... Sí. No, y el tratamiento es multidisciplinario. Sí. O sea, el médico hace su labor, llega hasta cierto punto y entra el terreno de nutriología, entra el terreno de rehabilitación. O sea, tenemos que tener todo un equipo para que el paciente pueda salir adelante. Porque no nomás es destaparle la arteria, pues si no es una tubería. Claro. No es que tú digas, cámbiale el tubo, destapale el tubo y ya. No, se tiene que rehabilitar ese paciente. Entonces nos tienen que ayudar otro tipo de personal médico y paramédico. Claro. No, sí. No, y el infarto es uno de los ejemplos más claros de donde tiene, como dices, no podemos hacerlo sin los médicos y no podemos hacerlo tal vez sin el nutrólogo a veces o en la parte emocional o el psicólogo o en el ejemplo que tú ponías de que tenía 3 parejas el paciente, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? En realidad sí es así. Y es todo, es que somos unos seres integrales, ¿no? Claro. Sí, entonces tenemos que, siempre nuestra recomendación en nuestros episodios es que las personas se hagan cargo de sus emociones, se hagan cargo de su salud para prevenir una enfermedad. No que nos encarguemos de la enfermedad cuando ya esté, sino que nos encarguemos antes, ¿no? Sí. De trabajar en nuestras emociones, trabajar en nuestros alimentos, en nuestros hábitos de ejercicio, en lo que metemos a nuestra mente, en lo que metemos nuestra mente a través de los ojos, ¿no? Y también en lo que hablamos, ¿no? Todo tiene que tener como una concordancia, una congruencia. Entonces, pues la misma recomendación, ¿no? Querido público que nos escucha, que cuiden mucho sus emociones, cuiden mucho su cuerpo, que su cuerpo los quiere siempre sanos y les va a hacer a través de un síntoma que regresen a esa salud, a esa homeostasis. O que se vayan para sí. O que se vayan. Claro. Así es. Si no se tienden a Pero si nos vamos a ir, que nos vayamos con buena calidad de vida. No, claro, y por cuestiones, como dicen, naturales, no provocadas. No sufriendo. O que ya me tienen que cuidar, ya me tienen que cambiar, ya me tienen que llevar al baño, ya me tienen que dar de comer. Sí, pues sí. Para terminar, Juan Carlos, no sé si nos quieras platicar el punto de vista. Ustedes reciben ahí, obviamente, a todos los pacientes de este tipo. Entonces, en Durango o en México, ¿cuál es como el mensaje o la perspectiva que tienes y el mensaje que nos quieras dar? Bueno, primeramente, pues que la gente se sienta segura de que hay atención médica de calidad. Tenemos tanto servicio privado como servicio público. Y pues aquí en Durango, los que realizamos cateterismos y angioplastias, somos alrededor de 5 médicos. Entonces, y pues si no nos encuentra en el seguro, nos encuentra en el ISSSTE, en el Hospital General o en los sanatorios privados. Y lo más importante es
que si tenemos factores de riesgo, que pues, prácticamente el 80% de la población Sí. arriba de 60 años, cuando menos tiene un factor de riesgo, todos los que hemos dicho. Si tienen alguna molestia en el pecho, que se haya presentado en forma súbita o cuando haya hecho algún esfuerzo, que no se detengan pensando que va a ser algún problema de colitis, de gastritis, algún enfriamiento. No, es mejor ir a un hospital o ponerse en contacto con algún médico que esté capacitado para cuando menos sospechar que está teniendo un evento agudo, que no se queden en su casa. Ya no es la pandemia de quédate en tu casa. El corazón, lo más importante es buscar ayuda. No vale esa frase de quédate en tu casa. No. El paciente que tiene un dolor en el pecho, que no es un dolor, podríamos decir, que ya le había dado al paciente, que ya lo siente, no, pues que cada rato me da, pues todavía más importante ir con un médico. Uh-huh. Eso es cuando nos da tiempo, pero cuando el paciente está dormido y de repente lo despierta un dolor intenso, no piensa que es una gastritis, que fue la hamburguesa, que fue, pues qué bueno que sea eso, pero que alguien le diga, alguien que esté capacitado le diga, sabe que va a dormir, no hay ningún problema, su corazón está bien. Okay. Eso va a ayudar en una forma importantísima. Durango generalmente es un estado muy grande, pero no tiene las dificultades que tienen ciudades grandes, claro, como Guadalajara, Monterrey, uh-huh, la Ciudad de México, Puebla, etcétera, donde haces 2 horas para llegar a un hospital. Durango no tiene eso. No, Durango puedes llegar a cualquier hospital en cuestión de minutos. Sí, cierto. Desde donde estés. El problema es en los pueblos, que uh-huh, tenemos poblaciones muy alejadas y que pues desgraciadamente no hay ni un electrocardiógrafo para hacerle un estudio al paciente, ¿verdad? Entonces ellos son los que realmente tienen más problemas, pero si aún así, fíjate bien, si el paciente está en el municipio de Nazas, que ahorita está de moda por el eclipse, sí, pues va a ir muchísima gente ya está saturado ahí. Yo tengo un compañero, le mando un saludo al doctor Guajardo, endocrinólogo, sí, excelente, él es de ahí de Nazas. Entonces él ya está preparado, él va a ir para acampar allá, claro, y todo. Pero él me dice que más de 4,000 personas van a estar ahí. Entonces, imagínate si llega a haber algún problema. Pues tiene que haber un destacamento, pero bien equipado. Sí. Porque luego mandan una ambulancia a la Cruz Roja y pues nomás trae la camilla. De Nazas hasta Durango son más de 2 horas, 2 horas y media. Entonces, vamos a tener que tener bien establecido, hacer una red médica para saber si va a haber algún problema y si lo hay, pues resolverlo en los hospitales cercanos ahí, uh-huh, ¿verdad? Y ver, pues si le sale mejor irse a Torreón, pues váyase a Torreón, si le sale mejor ir a Parral, pues váyase a Parral, pero sí tenemos que estar pendientes de todo eso, que va a ser una manifestación tremenda. Sí, claro, sí, cierto. Pues es eso, finalmente. Pues la primera causa de mortalidad en México, en Durango y en todo el mundo, y hay forma de prevenirla, desde las cuestiones de riesgo y hasta la cuestión aguda, se puede resolver siempre que el paciente acuda lo más pronto a atención. Sí, le da importancia también. Claro. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Espero que nos veamos también pronto en otro episodio. Sí, muchas gracias. Sí, no, doctor. Al contrario, pues ustedes, es nuevo para mí lo de podcast y todo. de la escuela de la vieja escuela, ¿verdad? Sí, claro. Pues sí, sí. No, lo hacen como en vivo estaba difícil. Lo hacen muy natural, la verdad. Lo hacemos. No, gracias a Muchas gracias, Saúl. Gracias. Sí, nos vemos pronto. Claro que sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias.